Dalbulus maidis, comúnmente conocida como la chicharrita del maíz, es una especie que ocasiona pérdidas significativas en la producción de este cultivo al transmitir un complejo de enfermedades. La única planta hospedante que garantiza todo su ciclo es el propio maíz. Es responsable de la propagación de un conjunto de enfermedades que generalmente resultan en el achaparramiento de las plantaciones. Pienso en algún tipo de monitoreo. ¿Se puede hacer el monitoreo en las plantaciones? ¿En qué época conviene hacerlo? Digamos, ¿en qué momento del cultivo conviene hacerlo? Si es que se puede o sirve. Sí, sirve. Lo importante siempre es hacer el monitoreo porque nos sirve a nosotros para conocer dónde estamos parados. El INTA actualmente está llevando a cabo una red nacional de monitoreo. Eso se hace en distintos puntos del país y nos va a servir o nos está sirviendo para conocer, digamos, dónde está presente Dalbulus en el invierno, en qué cultivo. A nivel país se está haciendo monitoreos, hay distintas estaciones que lo están haciendo y nosotros en nuestra chacra, en nuestra producción o previa a la siembra, podemos colectar con distintas bolsas, podemos embolsar, por ejemplo, plantas de maíz o o las distintas especies que tengamos en el campo, golpear y colectar ahí las chicharritas y poder ver si es la especie que tenemos. Cuando ya tenemos instalado el cultivo se hace lo mismo. Lo recomendable es una vez por semana ir al lote, observar si tenemos la chicharrita y en qué nivel está. Básicamente a nivel nacional recomiendan entre 80 y 200 chicharritas cada 100 plantas en un nivel aceptable. El año pasado se hablaba de más de 10.000 chicharritas por planta. Entonces era imposible de controlar. Así que básicamente hay que hacer ese control. Pero lo que se recomienda es que la semilla entre al lote ya tratada con un cura semilla que tenga ese insecticida que la protege 15 días y luego ahí empezar a hacer esa recorrida semanalmente y si vemos chicharritas en el lote, bueno, empezar a hacer las aplicaciones rotando modo de acción y bueno, hay en el mercado distintos productos que fueron aprobados recientemente por SENASA para hacer el control y son eficaces, pero siempre lo que hay que controlar es que el nivel de la población de la chicharrita no se pase de un umbral, porque después no hay insecticida capaz de controlarlo, digamos. El productor bien puede hacer observaciones visuales del cultivo porque Dalbulus se ubica en el cogollo de las plantas de maíz. Entonces, teniendo en cuenta las características que yo les contaba hoy, puede mirar los cogollos con mucho cuidado porque es una chicharrita muy sensible, que cuando uno entra así muy rápido al lote, ya el menor disturbio se mueve y vuela. Entonces, entrar, mirar el cogollo, ellas se ubican en el cogollo, los adultos, y son visibles a simple vista. Las ninfas se ubican en el envés de las hojas. La diferencia que hay entre uno y otro es que, como les decía, el adulto es muy sensible a los movimientos, a las alteraciones. En cambio, las ninfas no tienen alas. Entonces se ubican en el cogollo y se mueven en las hojas. Entonces uno tiene su maíz, sembró maíz, está en su primera etapa, pongámosle que está en B2, B3, tiene 2 o 3 hojas el cultivo, puede mirar el cogollo, ver si encuentra adultos o bien dar vuelta a la hoja y ver si encuentra ninfas. Las ninfas son amarillas, a castañas, no tienen hojas y tampoco tienen los 2 puntitos que yo les contaba que tiene el adulto. Pero eso nos puede servir de guía. Otras estrategias involucran los momentos de plantación, el descanso de los lotes y la organización zonal de los productores. ¿Alguna otra cuestión de manejo que podamos implementar como para hacer un control? Sí, principalmente una de las estrategias que más impacta en reducir las poblaciones de Dalbulus maidis es el vacío sanitario. Nosotros recomendamos que haya un periodo libre de maíz, que no haya maíz por aproximadamente 90 días, que es lo que sobrevive Dalbulus. Tratar de que haya un periodo libre de maíz y tampoco favorecer a las siembras escalonadas. Es una especie monófaga que solamente se alimenta y reproduce en el cultivo de maíz.
Entonces, si uno hace siembras escalonadas, la siembra de primera generalmente va a tener bajas poblaciones, pero después Dálvulus va a multiplicarse dentro de ese maíz, y cuando uno haga la siembra siguiente, todas esas chicharritas que se multiplicaron en el maíz de primera van a ir a ese maíz más jóvenes, y así de esa manera se van aumentando las poblaciones. Hay una costumbre muy particular aquí en Misiones donde se produce tabaco, que es sembrar maíz después que se cosecha el tabaco en los mismos lotes. ¿Puede afectar esto? Y esta, al ser una especie monófaga, no incide, porque solamente se alimenta del cultivo del maíz y se reproduce en el maíz. Se refugia en otras especies, como por ejemplo nosotros en mi zona la encontramos en trigo, la encontramos en centeno, la encontramos en avena, también podemos llegar a encontrarla en alfalfa, en braquiaria y en algunas malezas, generalmente gramíneas, donde ella está refugiándose. Esto no significa que se vaya a multiplicar ni que vamos a tener más poblaciones, no, solamente se refugia. Se refugia, pasa el invierno, digamos, ahí. Pasa el invierno ahí. Lo importante es no tener maíz cuando no es necesario, digamos. O sea, esto significa que eliminar toda aquella planta voluntaria. Dejarle sin maíz completamente, porque le quitas el alimento y le quitas el lugar a donde se va a reproducir, donde va a poner huevos. Entonces eso es importante, y después ponerse de acuerdo entre los productores. Ese es otro de los factores que también colabora, porque todo esto que yo le estoy contando son como el conjunto de estrategias que uno tiene que aplicar para convivir con este vector, porque siempre estuvo. Materiales tolerantes, hacer el vacío sanitario, no hacer siembras escalonadas en lo posible, o ponerse de acuerdo entre productores para el manejo regionalizado. ¿Qué significa esto? Que si uno va a sembrar en una zona determinada y tiene muchos vecinos que hacen maíz, tratar de todo sembrar en un periodo de 30 a 45 días, para que no se infesten entre vecinos. No sirve de nada que uno agarre, haga el tratamiento de la semilla o compre semilla certificada, curada, con insecticida para proteger a la primera etapa de la planta, compre los insecticidas foliares para usar o los biológicos, y que el vecino no haga nada. A eso me refiero. Entonces, ponerse de acuerdo entre vecinos para implementar todas estas estrategias todos juntos. De esa manera van a ahorrar mucho dinero y van a realmente ser eficientes en la convivencia con este vector. La autorización de productos fitosanitarios específicos para la chicharrita del maíz representa también un gran aporte para controlar las poblaciones, que han sido masivas en las últimas campañas. Por ahí se extrapolaban aquellos productos que se utilizaban en Brasil, que eran más eficientes, y también aquellos productos que ya podían ser utilizados en maíz para controlar a otras chicharritas. Esta última campaña, lo positivo es que tenemos ya algunos productos registrados para ser utilizados para aplicaciones foliares de Dálvulus maídis, tanto insecticidas como productos biológicos. Se han ajustado algunas dosis de cura semillas, insecticida cura semillas, para proteger, digamos, más que nada las primeras etapas del cultivo de maíz. ¿No tenemos aún variedades resistentes? Variedades resistentes no hay, no existen acá en la Argentina. Sí hay materiales tolerantes. Hasta esta última campaña en nuestra zona se venían utilizando materiales tolerantes. Con las condiciones ambientales eso aparentemente se perdió, pero no tuvo que ver con el achaparramiento del maíz más que nada, sino con las condiciones ambientales por las que atravesamos. Entonces existen materiales tolerantes que pueden ser utilizados para zonas donde tengan una alta incidencia a estas enfermedades.